Bueno, pues en primer lugar, benvida a esta comisión también por mi parte y también en nombre de En Marea. Y es una cosa que no hago nunca, pero que sí que quería aprovechar como 10 segundos para trasladarle una preocupación enorme que tenemos en Galicia con la situación de los juzgados de violencia sobre la mujer, que este verano va a ser el siguiente verano en el que nos quedamos sin recursos. Usted compartirá seguramente conmigo que esto es súper preocupante y creo que tiene que ver precisamente con que allí seguimos teniendo un gobierno del Partido Popular, y simplemente quería como emplazarla brevísimamente a trasladarle nuestra preocupación en nombre de mi grupo, porque creemos que esto es una cuestión que le podemos poner solución si colaboramos entre todas. En segundo lugar, un agradecimiento. Yo creo que es un placer escuchar a una vicepresidenta que además es, y da gusto decirlo, ministra de Igualdad. Por fin volvemos a tener un Ministerio de Igualdad, y esto es una cosa que como mujer y como feminista, con toda la sinceridad del mundo, no me puede alegrar más. Por lo tanto, yo creo que está bien, es maravilloso escucharla. Ha dicho usted muchísimas cosas que compartimos enormemente. Comparto quizás un poco, por hacer el chascarrillo, ¿no?, que quizás muchas de estas reflexiones las podríamos tener en otros foros, no tanto en esta Comisión de Igualdad, en la que estamos muy acostumbradas a interpelarlos unas a otras con la urgencia que requieren los temas que tratamos, pero eso no quita que las reflexiones que usted ha compartido hoy pues hayan sido de calado. Se agradecen porque son reflexiones feministas, y aunque tenemos algunos matices, algunas distinciones que ahora le intentaré trasladar, desde luego para mí ha sido verdaderamente placentero escucharla. Una reflexión. Hay una cosa que yo también me acuerdo que dijo la señora Álvarez, la portavoz del Grupo Socialista, en la primera comisión que tuvimos, en la legislatura corta, que dijo que la Comisión de Igualdad era uno de los lugares donde había más debate ideológico de esta Cámara. Y a mí me sorprendió en aquel momento, porque yo venía pensando aquí que íbamos a tener mucho más acuerdo, y es cierto que no. Hemos tenido debates ideológicos profundísimos, complejísimos, y los seguimos teniendo. Y en este sentido, y ya que yo sí creo que debemos de citar a las feministas, a las teóricas feministas, es más, lo creo tanto, que debería de existir estudios superiores en nuestro país feministas homologados, esto también es una petición. Usted seguro conocerá el debate que existe, yo creo que ya clásico, entre Nancy Fraser y Judith Butler sobre la redistribución y el reconocimiento, y creo que este es un debate teórico que se ha trasladado muchísimo a esta comisión. Creo que el Partido Socialista ha hecho un trabajo de políticas de reconocimiento absolutamente espectacular y vanguardista en todo el mundo. Yo no tengo ningún problema en reconocerlo, es más, creo que debemos de seguir esta estela. Sin embargo, creo que en lo que tiene que ver con las políticas de redistribución tenemos muchas tareas pendientes. Y esto lo comparto como una reflexión en tono crítico, una crítica constructiva, si me lo permite, porque me gustaría trasladarle algunas preocupaciones o algunas cuestiones en las que creo que si somos capaces de empujarnos unas a otras, precisamente porque hemos tenido la suerte de que ha pasado el 8 de marzo en este país, es muy probable que la España del mañana sea más feminista que la de hoy. Y eso no tiene que ver probablemente ni con que usted sea ministra ni yo sea diputada, sino que precisamente porque España es feminista, usted puede ser ministra, yo diputada. Entonces, dándole la vuelta a esto, y precisamente en este sentido de que el Partido Socialista ha hecho mucho por el reconocimiento, pero no por la redistribución, es que es muy sencillo de entender. A nosotras nos preocupa mucho que cuando ustedes dicen nos vamos a preocupar por las mujeres migrantes o nos vamos a preocupar por las trabajadoras del hogar. Bien, si ustedes les quieren hacer este reconocimiento, entonces habrá que redistribuir las condiciones materiales que ellas necesitan. Por tanto, tendremos que derogar el Real Decreto del 2012 para que puedan tener asistencia sanitaria, tendremos que ratificar el convenio 189 de la OIT. Por ejemplo, con las personas LGTBI, yo creo que es realmente preocupante lo que usted nos traslada al respecto de la Ley de Igualdad de Trato y no de la Ley LGTBI. Las personas LGTBI lo que necesitamos, yo también lo digo como persona bisexual, es precisamente que tengamos políticas públicas que tienen que ver con que se reconozcan nuestros derechos, no solamente que se nos reconozca en un sentido casi cultural, si se quiere, no solamente que bailemos para reivindicarnos en el orgullo, porque queremos conseguir otro tipo de políticas que se consiguen con presupuestos y se consiguen, por ejemplo, traduciendo también en derechos materiales ahora mismo las discriminaciones que tenemos las personas LGTBI. En este sentido, y esta es la última cuestión que me gustaría trasladarle, nos preocupa enormemente también lo que tiene que ver con las violencias machistas. Usted sabe que el debate que hemos tenido en el Pacto de Estado en esta Cámara ha sido muy intenso. Yo creo que también pues por parte de todos los grupos parlamentarios ha habido muchas aportaciones y hemos tenido una diferencia fundamental. Claro que había una intención clarísima por parte de todos los grupos parlamentarios de hacer políticas de reconocimiento para todas las mujeres que estaban en todo tipo de situaciones de vulnerabilidad o que estaban sufriendo algún tipo de violencia machista, pero sin embargo no había esas políticas de redistribución para todas las víctimas de las mismas maneras. En este sentido también había un acuerdo que tenía que haber una ley integral para todos los tipos de violencia, para todos los tipos de mujeres, una ley para cada uno de los tipos de violencia. Así está recogido en el pacto. Es más,
esa frase la redacté yo misma, recuerdo perfectamente que este era el acuerdo que teníamos entre todas, el consenso mínimo. En este sentido, nos preocupa y a la vez nos alegra un poquito que ustedes hayan cogido esta pequeña propuesta que hemos hecho al respecto de poner el consentimiento en el debate sobre las relaciones sexuales y la transformación de los delitos contra la libertad sexual en el Código Penal. Bueno, nos preocupa que esta sea la única propuesta que ustedes han hecho. De la misma manera que nos preocupa que la primera proposición de ley que han traído a la Cámara, y lo siento, para algo sirve ser gobierno, aparte de traer proposiciones de ley a la Cámara, si no, pues ¿para qué tendríamos gobiernos, no? Tendríamos simplemente un Parlamento que haría leyes y ya está. Nos preocupa que en este sentido otra vez vuelvan a incidir en el mismo error. Vamos a hacer solamente medidas que tienen que ver con lo penal y cuando tenemos que exceder las medidas que tienen que ver con lo penal nos dejamos atrás todos los tipos de violencia que están reconocidos en el Convenio de Estambul, que no son aquellas reconocidas en el ámbito de la pareja, como sucede con la proposición de ley que ustedes trajeron a la Cámara. Por tanto, y recogiéndole el testigo y estando de acuerdo con usted en que es necesario que las mujeres de este país le pongamos rumbo tanto al Parlamento como al Gobierno que haya, sea cual sea ese Gobierno y ese Parlamento, espero que usted mañana asista a la presentación de nuestra proposición de ley para la libertad sexual, porque nosotras, recogiendo el testigo de lo que no estaba haciendo el Gobierno en su día, hemos redactado una ley integral de medidas de protección para todas las formas de violencia sexual y para la libertad sexual, en la que vamos muchísimo más allá de la cuestión penal, pero por supuesto también incidimos en esta. Y nos parece que bueno, si hay muchísimos valores que las feministas tenemos que reconocer entre nosotras, estoy de acuerdo que también tiene que ser el de la cooperación y el del acompañamiento y el de la honestidad intelectual. Y agradeceríamos enormemente que si ustedes también quieren trabajar en esta nueva fórmula, no solamente no es no, sino solamente cuando hay un sí es sí, que el Partido Socialista nos acompañe en la presentación de esta ley y que podamos trabajar juntas por este país feminista que viene. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría.